Bueno, bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para algunos nuevamente. Yo soy Diana y voy a presentar un tema que se llama el tarot como, a ver, permítanme mover esto porque no veo yo. El tarot como herramienta de terapia y autoconocimiento. Y antes de comenzar, me gustaría como platicar que de manera muy puntual lo que yo voy a hacer en esta presentación es compartir con ustedes todo lo que ha sido mi experiencia con el manejo de este instrumento que es el tarot, más allá de enfocarme a lo mejor en una cuestión técnica, que sí voy a ir viendo algunos puntos que tienen que ver con teoría, algunos puntos que tienen que ver con definiciones exactas, pero lo que es más trascendental para mí en toda esta presentación y que vinculo totalmente con este viaje que ha sido el Diplomado de Psicología Transpersonal, es cómo yo lo vivo, cómo ha sido para mí la experiencia de utilizar este instrumento en los acompañamientos y de qué manera también me ha ayudado a generar este autoconocimiento de forma personal. Y bueno, me gustaría comenzar con esta pregunta que es como una pregunta que nos va a abrir un panorama general. Voy a comenzar primero con puntos que tienen que ver con una generalidad del tarot y en una parte final ya voy a abordar lo que es una tirada de tarot terapéutico. Básicamente, si nosotros vemos esta pregunta como tal, lo que vamos a pensar es que pues el tarot es en sí una baraja que contiene 78 cartas, cada una se vincula con un concepto, en este caso se llaman arcanos. Y bueno, esta es como la definición más básica o la acepción más común que vamos a encontrar en cuanto a qué es el tarot. A mí me gusta definir el tarot como un libro, porque creo que finalmente lo que se proyecta a través de estas 78 posibilidades que se incluyen en esta baraja, precisamente son historias. Historias que se cuentan a través de una energía que se vincula con la persona que viene a consultar, o que en este caso puede ser también un paciente, y la persona que está leyendo la tirada, que en este caso es la tarotista o el tarotista. Entonces, bueno, en esta infinidad de posibilidades que se generan a través de las múltiples combinaciones que se dan, eh, estas historias que se van arrojando son lo que precisamente nos da como una guía o un mapa que finalmente se puede convertir en un instrumento para apoyar en una terapia o en un acompañamiento. Y bueno, este tarot o esta baraja de la que les hablo se conforma por 78 arcanos, cualquiera en general. De estos 78 arcanos, 22 son arcanos mayores y 56 son arcanos menores. Los arcanos mayores son la expresión simbólica de los arquetipos o principios universales a través de los cuales está estructurado el inconsciente colectivo de la humanidad. Es decir, estos 22 arcanos representan como formas y figuras que de manera general nos pueden, valga la redundancia, representar a todos energéticamente. Pueden ser arquetipos por los cuales nos vamos proyectando en diferentes etapas de la vida. Les voy a presentar una imagen de los 78 arcanos. Y bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya los conocen, probablemente es la primera vez que los vean, pero voy a enfocarme en la energía del arcano número 0, que es el que está del lado izquierdo, y es el arcano con el que inicia el tarot. Y me gustaría que en este punto, un poquito a lo mejor viendo esta imagen, así nada más lo que pueden observar de manera gráfica, qué es lo que ustedes perciben o qué es lo que les arroja la visión de todos los símbolos que ustedes pueden notar ahí en esa carta. Bueno, estás haciendo la pregunta, vamos a ver lo Sí. que alcanzo a percibir de esta imagen, la número 1, ¿verdad? Preguntas por la número 1. El número 0, esta que está acá. La número 0, ok, vamos a poner aquí un grande, la número 0. Puedo ver a un hombre que Ajá. pareciera, dice que es el loco, ¿no? Sí. Pareciera que está
en el borde de un precipicio Ujú, y está observando hacia arriba. Parece no tener preocupaciones y tiene al lado un perro, un animal que le sigue. ujú. En su mano una flor, pudiera ser. Y detrás de él está el sol, es lo que alcanzo a ver así a simple vista, ¿no? Lleva sobre sus hombros una mochila, algo liviano, Ujú, que no se ata a las cosas materiales. un poco, sí. Mm, Y pero como por ejemplo, ¿cuál es la energía que te proyecta? O sea, ¿qué percibes? Como que es alguien que va una con persona, preocupación, va con liviandad. como una persona despreocupada. Ujú, total. Bueno, esta carta, precisamente, gracias por apoyarme con tu participación. Esta carta realmente es la carta número 0, representa el inicio del tarot y simboliza el comienzo de un viaje, el comienzo de un proyecto, el comienzo incluso de una vida. Yo la veo y la visualizo como una forma en la que cuando venimos a este avatar humano encarnamos con ese ímpetu de inocencia, de curiosidad, de ganas de vivir, de ganas de saber, de trascender, de experimentar. Y como toda carta tiene sus dos polos, o sea, estos 22 arcanos, al igual que los arcanos menores, tienen como esta virtud de poder pendular hacia el lado de la luz y hacia el lado de la sombra. En todos estos arquetipos nos podemos encontrar en algún punto de nuestra, es decir, para mí el tarot a la vez que representa un libro puede representar también un viaje humano por el cual vamos trascendiendo en cada una de estas figuras o estas formas o estos arcanos que vemos aquí representados. Son energías que, repito, se manifiestan de manera muy general. Los arcanos menores son los que le dan como el toque más personal o más humano. Podemos probablemente, si bien nos va en esta encarnación, transitarlos todos y si bien nos permitimos en esta experiencia humana pasar y probar por cada uno de ellos, o podemos incluso en algún momento vernos a lo mejor atorados en una de estas energías, ¿no? Cada uno va a tener una fuerza y cada uno va a tener también una manera de experimentarse, no porque están en el polo de la luz o en el polo de la sombra, me quiero referir a que es malo o a que es bueno, pero a lo mejor es una fuerza que se encuentra en un punto de desequilibrio. Entonces, lo importante, sobre todo cuando se trabaja en una lectura de tarot terapéutico, es saber en qué arcano o en qué arquetipo estoy en ese momento vinculándome, con qué energía estoy trabajando y cómo hago para del polo en donde penduló poder caminar hacia el centro y simplemente como lograr un equilibrio en esas energías en las que habito. Bueno, están también los 56 arcanos menores, que lo que representan son expresiones humanas en los diferentes planos. Y son estas, ¿ok? Yo les puse como el arcano principal o el arcano que inicia cada una de las familias de los arcanos menores. Está el as de pentáculos, que representa todo lo que tiene que ver con el plano material y el plano físico. Está el as de bastos, toda la familia de bastos tiene que ver con la acción y con el movimiento. Está del otro lado el as de copas. En la familia de las copas representa todo lo que tiene que ver con el plano emocional. Y por último, tengo al as de espadas, que tiene que ver todo con lo que se trabaja en el plano mental. Bueno, para hacer una lectura de tarot de manera muy particular, a mí me gusta trabajar me gusta decir que hay como un ritual para ello, porque finalmente es un instrumento sagrado. Hoy en día el tarot se usa por múltiples razones y siento que es como buscar una sincronización en un proceso sagrado a través del cual experimentamos conexiones a parte de lo divino, de lo humano. Entonces, creo que por el mero hecho de ser una herramienta que tiene que ver con esa vinculación entre lo divino y lo humano, merece como precisamente de un ritual, ¿no? En este ritual
lo que yo hice de este lado es ponerles cómo lo trabajo, por ejemplo, en una sesión. Creo que cada tarotista puede tener como un estilo personal de hacerlo. Yo lo dividí en dos partes. Una que es antes de comenzar. En lo particular, a mí me gusta preparar un espacio, es decir, crear un ambiente cómodo y seguro, un espacio donde exista un cierto grado de privacidad y de intimidad para que también haya una vinculación energética sana y limpia. Luego, entrar en un estado de relajación. Esto ya dependerá también de la personalidad y del estilo de cada tarotista. Yo lo que hago, por ejemplo, es conectar con mi respiración, inclusive también sahumar el espacio. Trabajo con palo santo, a lo mejor tocar el cuenco, y trabajo también a lo mejor con algún tipo de frecuencia para estar ahí, una frecuencia auditiva para generar un espacio de armonía o trabajar con la energía del amor, etc. Después de eso, lo que hago es limpiar el mazo, mi baraja de cartas. Tomo mi baraja de cartas y con un incienso, a manera de círculos, hago una limpieza. Luego se hace una invocación. A lo mejor la palabra invocación puede sonar como muy amplia, muy ambigua, pero bueno, cada tarotista lo hará también según su forma y su estilo. Yo lo que hago es tomar la baraja, ponerla aquí a la altura del timo y pedir. Voy a compartirlo con ustedes cómo lo hago. Lo que hago es la pongo aquí y entonces digo: ángeles de luz, ángeles de amor, maestros ascendidos, guías espirituales, a toda la presencia divina del yo soy, a mi propia intuición, le pido que en este momento me acompañen y me guíen para ser canal a través del cual atraviesen los mensajes y la información correcta que me solicita, y digo el nombre de mi consultante, o en este caso si la estoy invocando para mí, pues digo mi nombre y la intención de esa manera. Luego empiezo a barajear, hago mis cortes, y ya al inicio y durante la lectura lo que hago es elegir las cartas, comienzo a hacer la lectura y finalmente termino limpiando mi mazo. Bueno, en cuanto a lo que es la lectura terapéutica, yo trabajo tanto con la lectura a nivel predictivo como con la lectura terapéutica, pero cada una tiene como su camino, su función y su objetivo en particular. En este caso, el sistema de lectura de tipo presente, pasado y futuro no nos sirve si lo que buscamos a través de una lectura es obtener una guía en un proceso personal de autoconocimiento y de sanación. Es decir, que nos ayude a identificar cómo estos patrones de conducta, sistemas de creencias, bloqueos y miedos en los cuales es importante poner atención y trabajo para que sanen y para que nos lleve a generar como actitudes y cambios para poder crecer y transformarnos. Y bueno, voy a leer esta parte de manera textual. Dice: el tarot como herramienta para acompañar un proceso terapéutico es un instrumento que a través de su lectura nos ayuda a poner luz sobre un problema o una causa identificada que necesita atención en sí mismo. Nos brinda un panorama de los recursos con los que se cuenta para iniciar dicho camino de sanación. Para hacer esta lectura terapéutica hay diferentes tipos de tirada. En lo particular, la que yo uso es una que se llama la tirada en forma de cruz celta, que es la que pueden ver acá. Y es una tirada donde se trabaja con 10 cartas y son 9 posiciones. Les voy a contar así como de manera general de qué se trata cada una de estas posiciones y qué es lo que nos ayuda a observar. Porque finalmente la tirada de tarot terapéutico para mí es como un mapeo. Lo que hace es ofrecernos estas posibilidades para observar dónde están mis puntos de bloqueo. Primero, cómo me encuentro en este momento, dónde están mis puntos de bloqueo, dónde se generan, cuáles son mis posibilidades y herramientas para trabajarlos y a dónde puedo llegar si yo genero este trabajo. En la posición 1 y 2 tenemos lo que tiene que ver con el momento actual. Y lo que nos muestra aquí es cómo estamos viviendo en este momento o cómo está viviendo mi paciente o mi consultante el momento presente, cómo lo ve, cómo observa también su atmósfera, cómo es su actitud ante lo que vive y ante lo que ve. Y también nos muestra como el tema interno más importante a trabajar en el momento presente, y cuáles son los factores o tendencias internas también que pueden dificultar o que pueden ayudar a que fluya la evolución de esa misma situación que necesita trabajo.
En la posición número 2 tenemos el ancla. El ancla lo que hace es, esta es una como de las posiciones más importantes porque nos va a revelar precisamente dónde se necesita el enfoque del trabajo. Y lo que hace es que nos revela el pasado mostrando situaciones, hechos o actitudes que ya sucedieron, pero que de alguna forma están influyendo todavía en el momento presente. Según esta visión, esta carta nos revela las bases del asunto o de la situación actual que tenemos que observar o que tenemos que trabajar y que tienen una raíz en un momento pasado. En la lectura terapéutica, como ya les mencioné, se llama ancla, e igual que un ancla, que esta función que tiene un ancla, por ejemplo, en un barco, que es sumergirse de manera pesada en la profundidad y estancar al barco ahí para que no camine, pues de manera, esta metáfora hace referencia a con esta carta y con esta energía, hasta que no se levante o hasta que no se hice esa ancla, el barco no va a poder avanzar. En la posición número 3 tenemos la necesidad interna y esta es meramente es la voz del espíritu pidiendo qué actitudes son necesarias que se resalten de acuerdo a una realidad interior. Es decir, es la voz del ser que está hablando y que está diciendo, esto es lo que necesito para alcanzar un estado sano, para alcanzar mi bienestar o para lograr un estado de crecimiento. En la posición número 4 están las relaciones. Y esto tiene que ver, el enfoque de esta posición es cómo nosotras nos relacionamos con respecto a nuestro vínculo afectivo y sexual más importante, si es que lo tenemos, o cómo es que nosotros buscamos vincularnos, si en esta búsqueda de vincular, de pedir atención o de pedir cariño, cuidamos al no vernos vulnerables, o de qué manera es que nosotros vendemos nuestra imagen para obtener atención y afecto. En la posición número 5 está la carta que se refiere a la infancia. Y aquí de lo que se trata es de observar como todas estas emociones, las emociones más íntimas, los miedos, las esperanzas, los sentimientos y los deseos como más ocultos, que a su vez están presionando y que están influyendo también en el momento presente. Estos factores son súper importantes porque se gestan en la programación infantil. O sea, aquí vemos como todos estos conceptos aprendidos y a lo mejor programas del inconsciente que seguimos operando en un momento presente y que aprendimos por diferentes factores, porque alguien nos contó que hay situaciones que deben de ser de cierta forma y nosotros desde niños hemos llevado como esos aprendizajes hasta ser adultos o inclusive también porque el contexto familiar donde nos desarrollamos o donde nos criamos tuvo unas ciertas características y a la fecha seguimos arrastrando esos patrones. Entonces, esta carta nos ayuda a observar precisamente eh, estas situaciones que son importantes también trabajar y desbloquear. En la posición número 6 está el método. ¿Sí voy en la 6? Sí. En la posición número 6 está el método y esto básicamente es como la forma de trabajo que sugiere una tirada de tarot terapéutico. Es como estas actitudes que debemos tomar o que debemos dejar de tomar para ir desactivando estos mismos bloqueos que se revelan a través del ancla. Y bueno, que nos ayudan también a, además de lograr como este crecimiento, a satisfacer esta misma necesidad interna que vimos en la posición número 3. Luego sigue el camino de crecimiento. Y aquí lo que nos hablan, estas últimas 3 posiciones tienen que ver más con una proyección a futuro. El camino de crecimiento lo que nos dice es cuál sería la posible trayectoria si actuamos en consideración a las cartas que tienen que ver con el método, es decir, con mi camino a seguir y con el escuchar mi propia necesidad interna. En la posición número 8 tenemos el resultado interno, que nos indica lo más sublime y elevado que podemos alcanzar a proyectar una vez que empecemos a realizar este trabajo interno, observando cuáles son los puntos que determinan mi ancla, desde dónde vienen,
en la parte de la infancia y siguiendo estas herramientas que nos sugiere el tarot a través de la carta del método. Y por último tenemos la posición número 10, que es el resultado externo. Bueno, el resultado externo para mí es como la contraparte del momento actual o el reflejo del momento actual. El momento actual me dice cómo estoy ahora proyectado, cómo está mi energía, cómo veo lo que sucede a mi alrededor. Y en el resultado externo es como todo lo que sucede después del proceso. Es la actitud del consultante ante el mundo y lo que hace, lo que puede hacer después de todo este camino de trabajo, cómo se visualizan sus proyectos, su evolución, su crecimiento y el siguiente nivel a lo mejor en el que ya se puede encontrar, hablando ya en un aspecto espiritual. Y bueno, en conclusión, sea para uno mismo o para otros, una lectura de tarot terapéutica puede ser un ritual que brinde un punto importante de partida para iniciar una etapa o capítulo importante de vida a través de un proceso de transformación consciente. En este sentido, el tarot puede ser una herramienta para encontrar los puntos correctos que debemos presionar para que la energía se mueva con seguridad desde el espectro de la energía del amor. Y esto. Si tienen alguna duda o alguna aportación. Bueno, buenas noches, mi nombre es Ana. Yo comparto con Denis otras actividades dentro de su organización y la verdad me encantó tu ponencia, tu disertación. Estoy como espectadora, pero siento que es muy asertivo. He usado el tarot no desde una herramienta terapéutica, pero sí desde algo cultural en mi familia y siempre el tarot nos ha guiado. Siento que hay que tener una conexión con nosotros mismos y un despertar interno, porque para poder llegar a otros tenemos que estar bien consolidados. Y en mi experiencia, esas interpretaciones que se pueden llegar a dar tienen que ir más allá, porque siento que siempre el tarot nunca se equivoca. Nosotros somos los que a veces no le damos el mejor enfoque, pero me encantó, espectacular tu presentación y bueno, de verdad que estoy agradecida por que era el momento de verdad de estar aquí. Gracias, Denny.